Soy Sebastián Simón, soy representante regional en Atacama del Partido Nacional Libertario, del diputado Johannes Kaiser, y esta es un conversatorio o exposición del conflicto Palestina-Israel, y tenemos a varios invitados que nos van a poder presentar su ponencia. Así que vamos a comenzar. Quien modera es don Pedro Espinosa. Yo me mantengo al margen, pero de todas maneras, si alguien quiere hacer alguna consulta en particular en el paso de, de una persona a otra, puedo ahí yo intervenir por si acaso. Don Pedro, usted sabe, adelante. Ok, bien. Buenas noches a todos. Gracias por haber asistido a este interesante tema respecto al conflicto palestino-israel. Bueno, vamos a comenzar con una persona que ya conozco y he escuchado en otras ponencias, que es el señor Fernando Bacotti. Él es analista internacional, especialista en seguridad global. Ha escrito libros y está también escribiendo un libro actualmente, y me gustaría que hiciera una breve descripción de su persona. Adelante, Fernando. Gracias, Pedro. Gracias, amigos. Creo que, como dijo Fabián, me afilio a todo lo que él dijo, de que este es un espacio en el que uno se debe sentir agradecido por poder expresar sus pensamientos, ¿verdad? Que de eso se trata, y no tomar parte a aquellos que no lo quieran por algo que no lo desean, sino que simplemente dar su visión general. Yo he trabajado hasta hace 2 años en Naciones Unidas, por más de 20 años en el terreno. Estuve 3 años viviendo en Medio Oriente. Me tocó trabajar en Irak, prestar servicios en Irak durante la invasión. Estuve en Kuwait, en Jordania. Después estuve en la guerra del Líbano en el 2006 también. Conozco la región, lo que se puede conocer cuando uno está trabajando u operando en el terreno, que era lo que yo hacía, estaba cumpliendo con funciones de seguridad e inteligencia en el terreno. Entonces puede conocer gente de todos los bandos, entre comillas, porque allá no hay ni buenos ni malos. Yo pienso que en este conflicto no hay ni buenos ni malos. Entonces, me gustaría empezar por el final, para después armar lo que viene, ¿no? Entonces yo escribí algunas cositas y puse unas ideas, y al igual que Fabián tengo una presentación que la utilizo también para este tipo de eventos. Entonces, ¿cuál es la situación hoy en junio del 2025? ¿No? La situación en territorio, lo que sabemos, porque lógicamente uno no tiene toda la información fidedigna de lo que pasa, pero lo que sabemos, o por lo menos lo que yo sé. Gaza está controlada por Hamas desde 2007, hay bloqueos terrestres, aéreos y marítimos, que son liderados por Israel y Egipto. Cisjordania, de la cual a veces no se habla mucho, está bajo la administración parcial de la Autoridad Palestina, Fatah, con crecientes asentamientos israelíes ilegales. Algo que se puede ver cuando uno visita la zona. Jerusalén del Este está anexada por Israel, pero reclamada por los palestinos como futura capital. Es algo que también no se habla mucho en este tipo de conversación. Gaza está en ruinas. Más del 70% de la infraestructura, como todo lo estamos viendo, está destruida. Más del 80% de los 2,2 millones de habitantes están desplazados, o se han desplazado, se han visto desplazados forzadamente. La ONU ha calificado la situación como una catástrofe humanitaria. Hay otros organismos y otros pensadores y filósofos que hablan de genocidio. Yo no me afilio a esa teoría, no hablo de genocidio. Digo que hay una catástrofe humanitaria. Israel enfrenta presiones internacionales por violaciones al derecho internacional humanitario, que es el que rige durante los conflictos armados, ¿verdad? La Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto contra líderes de Hamas y altos funcionarios israelíes, incluyendo a Netanyahu. Egipto y Qatar median en la negociación para un alto el fuego, pero los resultados no están muy evidentes que parezcan. Hay grandes esfuerzos para detener todo esto, pero por ahora, cada vez que parece que se está alcanzando un punto de acuerdo, pasa algo
y se retoman las asperezas, para llamarla de alguna manera. En Cisjordania crece la violencia de colonos armados y la represión del ejército israelí, que es cada vez más grande porque hay una intención manifiesta de tomar todo el territorio. Entonces, como decía hoy, concluyo antes de empezar, ¿verdad? ¿Es este un conflicto sin fin? Pregunta. El conflicto Israel-Palestina es más que una guerra territorial, es una lucha entre ocupación, resistencia, intereses geopolíticos y ausencia de voluntad política real. Desde 1948 hasta hoy, lo que hemos visto ha sido que Israel pasó de ser un proyecto de refugio a una potencia ocupante y dominante. Palestina pasó de ser o aspirar a ser un Estado a sobrevivir como una nación bajo sitio, fragmentada y empobrecida. La violencia del 7 de octubre del 2023 marcó un antes y un después, pero no es el inicio ni el final de este conflicto en aquella región del planeta. Lo que ocurre hoy en Gaza es una tragedia histórica con raíces muy profundas y responsabilidades compartidas, pero sobre todo con millones de víctimas atrapadas entre la política, la religión y otro tema, la indiferencia global. Gracias. Muchas gracias, Fernando. ¿Alguna consulta, pregunta? ¿No? Bueno, ahora pasamos a hablar con Fabián Ravi. Fabián Ravi nos conocemos recién, hace 5 minutos. Por favor, Fabián Ravi, preséntese para que lo conozcan. Buenas tardes, gracias a todos por la oportunidad. Como bien dijo Pedro, mi nombre es Fabián Ravi, yo soy profesor de Historia acá en un liceo de Copiapó, en el Liceo Mercedes Fetip Magney. Mi trabajo más constante es con la geografía en realidad, y suelo posicionarme desde allí. Ya mis estudios versan sobre eso, pero por el hecho de ser descendiente palestino, estoy muy interiorizado del tema y he tratado de educarme lo más que puedo. ¿Ya? Agregaré poco al escenario reciente que da Fernando porque es exacto, creo que es exacto y es riguroso, ¿ya? Tal vez más adelante podamos hablar sobre los acuerdos de Oslo y la hoja de ruta que establecían que un excelente complemento a lo que él señala. Y para ser complementario y no redundar en lo que él ya dijo, yo iré del 48 para atrás, ¿ya? Solo por un tema de hacerlo más complementario. El 48 ocurre lo que los palestinos llaman la Nakba, que es la catástrofe o desastre, ¿cierto? Que es la creación del Estado de Israel, ¿ya? El Estado de Israel, desde la historiografía palestina, pero no solo la historiografía palestina, incluso historiadores israelíes lo llaman así, ¿cierto? Es creado principalmente por Europa, ¿ya? Recién hablaba cuando comenzábamos el Sebastián y hablaba de este globalismo. Europa en algún momento se convence de 3 cosas, ¿ya? Por su propia experiencia histórica. Primero, de que tienen que hacer algo con su mala conciencia, por llamarlo de alguna manera, tienen la culpa, ¿cierto? Derivada de los crímenes de guerra del nazismo. Por otra parte, desconfían a su vez de la población judía de sus propios países, ¿cierto? Es como me hago cargo de mi propio antisemitismo, pero saldando esta deuda histórica que acabo de crear, pero también llegan a la convicción de que con los árabes no se puede contar, y que no son gente confiable, por decirlo de alguna manera, y que es bueno blanquear el Oriente, ¿ya? Blanquearlo en el sentido de europeizarlo, de alguna forma. Es algo que ya les había resultado con Grecia, ¿ya? Y disculpen si me voy muy atrás, pero recordemos que Grecia a fines del siglo XIX era parte del Imperio Turco Otomano, y vivían en Grecia una población multicultural y multiétnica. Vivían judíos, cristianos ortodoxos, musulmanes ciertamente, en fin. ¿Y qué se hace? Inglaterra interviene, se crea el actual país de Grecia, que había desaparecido hace milenios, y se hacen los desplazamientos de población forzada, ¿ya? Donde musulmanes, entre comillas, van a un lado, cristianos a otro, y se crean estos 2 países muy definidos. ¿Ya? ¿Por qué les comento esto? Porque ese es el gran sueño, entre comillas, cuando se crea el Estado de Israel y se habla de la solución de los 2 estados. ¿Ya? Se dice, vamos a hacer desplazamiento de población, como ya lo hicimos, entre comillas, y vamos a crear un Estado blanco, un Estado europeo, lo más europeo posible, al medio de este grupo de países en los que no confiamos ni en sus tradiciones, ni en sus costumbres, por distintos motivos históricos que son más largos de los que podemos analizar ahora. Muy buenas tardes a todos. Ahí, saludo a las personas que están acá. Ahora,
¿Qué pasa con la población local? ¿Quiénes componían la población local de la Palestina histórica? De nuevo, una población musulmana que el mundo islámico en sí es bastante rico y diverso, ¿ya? No es un solo tipo de musulmán. Al igual que en el cristianismo, hay montones de escuelas y tendencias dentro del Islam. Cristianos, aproximadamente en el último censo otomano, entre un 12 y un 15%, se va variando, perdón, de cristianos de Oriente, que son los que llegan a Chile, por ejemplo, ¿ya? Principalmente los que llegan a Chile son cristianos, y una población de judíos importante también, ¿ya? Y aquí hay que hacer una diferencia, y hay que hacer un punto. Es un error creer que todos los judíos, es un error histórico, habían desaparecido de la Palestina histórica cuando el emperador Tito destruye el templo de Jerusalén, ¿ya? Que es lo que se suele creer por el gran público. Una parte importante de la población se quedó, ¿ya? Y esa parte importante de la población, a lo largo de los milenios, se fue culturizando o enculturando con las nuevas culturas que ocupaban el territorio. Bizantinos, ¿cierto? Luego la ocupación de Saladino, etcétera, y se fueron mezclando. ¿Por qué comento esto? Porque la idea de que los judíos palestinos eran una etnia sanguíneamente diferente a los palestinos cristianos musulmanes que existían ahí es un error histórico, ¿ya? En general, digamos, se habían mantenido, pero tenían un mismo origen, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia entonces con las personas que creen el Estado de Israel? El Estado de Israel son principalmente de dos orígenes. Primero, las personas que vienen en la oleada de entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, luego de la declaración Balfour, ¿ya? Donde se incentiva la colonización de Palestina desde Inglaterra, ¿ya? Son principalmente ingleses, entre comillas, y de otras potencias occidentales, quienes migran a la Palestina histórica apoyados por Inglaterra, que después se empieza a dar cuenta que se les sale esto de control porque crean grupos terroristas, crean el Irgun y el Haganá, y los ingleses empiezan a tener mucho problema con la ocupación. Y un segundo grupo de israelíes, de actuales israelíes, que en realidad son lo que la historia suele llamar házaros, ¿ya? Son ucranianos, rumanos, en fin, hablaremos de europeos orientales, que incluso crean, esto algo muy poco sabe, crean un alfabeto moderno, porque el alfabeto hebreo que se usaba en Europa Oriental no es el mismo que se ocupa en el actual Estado de Israel, por ejemplo. Se construye una cultura, ¿ya? Se construye una cultura y se construye, ¿y cuál es el problema con esto? Se construye un Estado nacional, ¿ya? Se dice Israel es el Estado nacional judío, y desde ese punto de vista, cualquier otro pueblo va quedando afuera. ¿Esto fue siempre así? No. Creo que ya estoy en el tiempo, después puedo profundizar, pero después quisiera comentarles cómo era la convivencia multicultural antes de la ocupación británica y antes del Estado de Israel. Eso para no ocupar más tiempo. Muchas gracias, Fabián. Don Ahora voy Pedro, con Gonzalo y después con Dimas. Dígame, don Sebastián. don Pedro, quiero pedir a don Fabián. Fabián, excelente la primera exposición, al igual que don Fernando. Quiero que especifique, ya que usted nombró el término, para que quede en el registro, que muchas personas confunden el término semita, porque muchas veces se ataca el antisemitismo pensando que es algo contra Israel, pero hay algo sanguíneo ahí de los pueblos cercanos, que está entre sirios, palestinos, los mismos judíos sanguíneos o étnicos, y también los libaneses, por favor. Ya, voy a eso. Justamente, muchas personas no saben que los palestinos también son semitas, ¿ya? Los árabes son semitas. La denominación viene de Sem, uno de los supuestos hijos de Noé, que habría poblado el cercano Oriente, ¿ya? Pero por herencia antropológica, por evidencia histórica, incluso anterior al surgimiento del propio judaísmo histórico y del propio Islam, son pueblos emparentados. ¿Ya? Los cananeos, por ejemplo, que de los que hablan los textos antiguos, son pueblos emparentados y se les denomina entonces pueblos semitas, pues tienen ciertas características comunes, ¿ya? El arameo antiguo, que era lengua común al territorio, es la base de las lenguas actuales que se hablan en Oriente y son lenguas semitas, ¿ya? Eso. Gracias, Fabián. Gracias, Fabián. Gracias. Gonzalo, por favor, adelante. Oye, Fernando, ¿quería decir algún comentario? No, al contrario, ¿No? felicitar a Fabián por la intervención. ¿Qué tal? Buenas noches. Adelante, Gonzalo. Un placer Buenas estar con noches. ustedes. Gracias por la invitación. A mí lo que me queda, y después de haber escuchado tanto a Fernando como a Fabián,
me gustaría teorizar un poquito sobre el tema y más que nada sobre un concepto occidental que es muy interesante, que es el tema de la guerra híbrida. Con el tema quiero empezar con la cuestión, el actual, ¿no? La actualidad del conflicto hoy entre Israel y Palestina está caracterizado, ¿no? Por sus dimensiones tanto políticas como militares, como sociales, ¿no? Y en estos últimos años, este concepto de guerra híbrida ha emergido como un marco fundamental para comprender la naturaleza del conflicto, ¿no? La naturaleza evolutiva del conflicto y su persistencia. En eso quiero charlar que la guerra híbrida se refiere a una combinación de estrategias, tanto militares convencionales como no militares, como guerra irregular, como operaciones cibernéticas, como guerra de información, todas con un objetivo que es explotar las vulnerabilidades y confundir al adversario. En esta cuestión quiero entrar en que la guerra híbrida, en este caso, se ha convertido en un rasgo distintivo, ¿no? De este conflicto israelí-palestino, ¿no? Ilustrando cómo tanto actores estatales como no estatales emplean una combinación de tácticas convencionales, no convencionales, para obtener ventajas estratégicas. Cómo lo han plasmado Fernando, más que nada, este tema. Y un aspecto destacado, ¿no? Es el uso extensivo, ¿no? De las tecnologías de la información, donde la desinformación sirve para manipular las percepciones, influir a la opinión pública, socavar la confianza. Por ejemplo, las plataformas de redes sociales se explotan para difundir propaganda, difundir narrativas falsas, incitar a la violencia, como lo demuestra la amplia circulación de imágenes manipuladas durante los brotes de violencia, por supuesto. Y todas estas herramientas digitales permiten a actores como, por ejemplo, Hamas, otros grupos palestinos, proyectar poder y resistencia. Incluso las opciones militares convencionales terminan siendo limitadas frente a esto. Y además actores no estatales participan en operaciones encubiertas, que incluyen sabotaje, ciberataques sobre infraestructura israelí, y a menudo operando con un grado de negación que dificulta la atribución de la respuesta, porque no hay una atribución de, bueno, nosotros ejecutamos tal actividad, ¿no? Y simultáneamente actores estatales, ¿no? Como Israel, utilizan la combinación de bombardeos aéreos, operaciones terrestres, operaciones de inteligencia, integrando, por supuesto, tácticas y procedimientos de la guerra cibernética, psicológica, y todo eso para debilitar a sus adversarios, ¿no? Esta fusión de estrategias militares que están ejemplificadas con la capacidad de la guerra híbrida, como término, ¿no? Como concepto teórico, terminan siendo una adaptación a las condiciones asimétricas del conflicto, lo que hace que el conflicto sea más impredecible y, por supuesto, difícil de resolver por los medios tradicionales. Y me gustaría agregar que la adopción de estas tácticas, ¿no? de guerra híbrida influye significativamente en la dinámica del conflicto entre Israel y Palestina, especialmente en la actualidad, ¿no? Y especialmente en términos de la percepción internacional, ¿no? Cuando empezamos a charlar sobre las narrativas mediáticas, las tomas de decisiones estratégicas, el uso generalizado de campañas de desinformación, propaganda digital, y todo eso dificulta no solamente la comprensión del conflicto por parte de la comunidad internacional, sino su participación en el conflicto, y lo que a menudo conduce a narrativas que terminan siendo polarizadas, ¿no? Que pueden exacerbar las tensiones o dificultar los esfuerzos diplomáticos. Por ejemplo, en las escaladas de violencia, ambas partes han sido acusadas, ¿no? De difundir información errónea, como afirmaciones falsas, sobre víctimas, sobre civiles, sobre el uso de la fuerza. Se las ha acusado también de distorsionar así la cobertura mediática, moldeando así de alguna manera la opinión internacional, ¿no? Y esta distorsión influye en las estrategias políticas, obligando, por supuesto, a los responsables políticos a responder a amenazas o a narrativas percibidas, en lugar de sentarse a tratar de conseguir una negociación real y acorde a la realidad, ¿no? Es algo muy complejo este tema. Y, por supuesto, la guerra híbrida difumina y deja
de lado las fronteras, ¿no? Deja entre unos grises los combatientes, los civiles, ya que todos estos actores estatales se incrustan en la población civil, lo que dificulta enormemente, ¿no? Para Israel llevar a cabo operaciones militares, por supuesto sin causar daños colaterales, y esta ambigüedad dificulta también las respuestas internacionales, ya que plantea dilemas. Estos dilemas son éticos, legales, y yo creo que en cierta forma genera reticencia a intervenir directamente. Y en consecuencia, este término, la guerra híbrida, perpetúa el ciclo de violencia y el estancamiento diplomático, profundizando aún más el conflicto y dificultando los esfuerzos de paz. Yo creo que en ese lado quise teorizar todo lo que planteó Fernando, de alguna manera. Muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias. Vicente tiene una pregunta. Vicente, adelante. Sí, correcto. Buenas noches. ¿Qué tal, bueno? Saludarlo y los felicito a los que tienen antecedentes que entregarnos y a los que carecemos de esos antecedentes también para informarnos. Quiero resumir en lo siguiente. Yo, bueno, estaba al tanto de algunas informaciones. Lo último que vi, por ejemplo, fue una declaración de un soldado israelí que estaba en Gaza, donde él plantea su punto de vista diciendo que le habían pasado dinero a los palestinos para que tuvieran una muy buena ciudad con desarrollo, etcétera, etcétera, pero que no había un entendimiento. Ahora, dentro de lo que yo conozco, y por eso sería bueno que me lo pudieran aclarar, el territorio palestino, ¿cierto?, le pertenecía a Palestina. ¿De qué año? No lo sé, pero era un territorio que le pertenecía a Palestina. Entonces, después las Naciones Unidas, como una manera de buscar una solución para el pueblo de israelí, que desde el tiempo de bíblico, ¿cierto?, que no tenía territorio, le entregó un territorio que era de Palestina. ¿Qué territorio fue? Al norte, al sur, no lo sé. Entonces, creo que, a mi entender, parece que ahí se genera el conflicto. Para allá vamos, Vicente. Para allá vamos. ¿Sí? Para allá vamos. Ah, ya. Sí, están en la introducción del tema. Adelante, no, entonces. Están en la introducción del tema. Tranquilo nomás. Ahora va Dimas. Adelante, Dimas, por favor. Sí, buenas noches. Interesante tema. Personalmente he sido docente, soy de formación, soy infante de marina en retiro. Estudio mucho la cultura israelí desde muchísimos años, igual que la árabe. Sebastián me hizo recordar al Líbano, y cuando uno habla de Líbano, de frente va Gibran, ¿no?, el gran poeta, igual que Rumi. Entonces sentimos un corazón por la cultura árabe. Entonces, yo creo que fuera de esto, aunque muchos quieren ignorarle, el conflicto Israel-Palestino tiene raíces georreligiosas, lo veo, ¿no? Y esto hace indisoluble, ¿no?, en términos geopolíticos, o sea, que no se puede llegar a un acuerdo. He seguido este tema, o sea, por estudios de muchos años en mi docencia, casi llegando, como dijo Fabián, desde el 47, ¿no?, con la declaración de la repartición, antes de la declaración de Balfour. Y creo, por ejemplo, estudiando la cultura israelí, mucho en la tradición rabínica, ¿no?, dejo entonces, que a veces postulaban a ese liderazgo como Israel, el Eres Israel como la tierra prometida. Luego viene el socialista polaco como Ben Gurión, que también he leído mucho sobre él, ¿no?, y su militancia casi multilateral, llevando a hacer lo que dijo Fabián, un sionismo muy fuerte, con un nacionalismo casi con supremacía israelí o judía. Entonces, producto también del periodista bielés Herz, ¿no?, cuando uno lee el Estado judío. Entonces, esos textos que para los judíos son sagrados, creo que se han materializado durante mucho tiempo en el problema que tenemos, ¿no? Alguien dijo que tanto esa parte, a pesar de ser una pequeña proporción en el mundo, es en lugares que tiene más problemas, o nos genera más problemas a nivel o dentro de la geopolítica mundial. Entonces, personalmente soy admirador de las dos culturas, ¿no?, porque al final han aparecido historiadores
muy recalcitrantes judíos. Allí está Papé, no sé si lo han leído, a Grossman, a Schmatz, al mismo Benny Morris. Entonces, que ya representan una historia de los judíos diferente a lo que se ha venido siguiendo. Entonces, eso también ya nos va a generar otros contenidos históricos, ¿no? Podemos pensar. Me gustó lo de Gonzalo, por las guerras híbridas. Israel, cuando uno lee también el libreto Laboratorio Palestino, Israel ya tiene casi con Palestina una especie de laboratorio en cuanto al ambiente y los ataques militares, que lo hacen una propaganda como industria armamentística de primera calidad en el mundo. Entonces, esas cosas son complejas, ya se generan condiciones geopolíticas, casi religiosas, e intereses en el mundo. Entonces, personalmente he entrenado con israelíes y muchas cosas, hay que reconocerlo también en esta parte, esa gestión del conocimiento o la economía del conocimiento que tienen, lo hacen bastante poderosos en estos momentos, ¿no? Y desde el punto de vista también de derechos humanos, yo creo que ya debe parar esto, ¿no? El mundo ha generado con Israel una mala imagen y ya se genera un derecho internacional que va contra la lesa humanidad. Entonces, Israel es potencia y sinceramente que debería parar esto, ¿no? Estoy ya comenzando a mitad de este libro, ¿no? Que se lo recomiendo. La tierra más disputada. Entonces, este libro nos habla del conflicto desde el sionismo hasta la Palestina actual, ¿no? Entonces, es claro, cuando hablamos de sionismo ya como política nacionalista muy fuerte, de los semitas, de todas estas cosas que en realidad traen al mundo un tema que ya se debería parar y las potencias deberían iniciar conversaciones para llegar a un buen acuerdo. Sinceramente, esa es mi posición y creo que el conversatorio va a ser muy enriquecedor y gracias por la convocatoria nuevamente. Estoy en una escucha total. Adelante, Pedro. Muchas gracias. Vale, gracias por tus comentarios. Y a todos ustedes también, muchas gracias. Tenemos a Jorge. Jorge, no sé si le quieres preguntar al grupo completo o a alguien en específico. No. Primero que nada, agradecer la concurrencia de todos, en especial la de Fabián, que lo contacté hoy día y un fabuloso expositor, tipo que sabe mucho. Fernando también, tu visión también me parece súper interesante porque engloba dos pedazos de la moneda. Solamente sacar un poco la punta del lápiz respecto a que hay muchas miradas respecto a que dicen que este problema es un problema que está lejos. Todos dicen, no, ¿por qué tenemos que traer este problema acá a la casa? Si está tan lejos, está en el Medio Oriente, aquí estamos en América. Y la verdad que este conflicto es una madre de conflicto que puede significar grandes cambios a nivel mundial. Y por eso sí tiene lógica y sentido que todos empecemos a meternos en el tema y que aparezcan conversatorios como este, que un poco que se transmita una mirada un poquito menos temperamental. Yo también soy descendiente árabe, soy libanés, pero toda una vida viviendo al lado paisano es súper difícil desarraigarse de los sentidos. Es muy difícil sentir pasión también, ciertamente. Y no ver el dolor también. Entiendo las posiciones de ambos lados de querer, pero hay forma y forma de hacer las cosas. Solamente eso. Y agradecer por sobre todo la concurrencia. Muchas gracias. Vale, gracias Jorge, muchas gracias. Bueno, yo tengo una primera pregunta para Fabián. Fabián, no sé, aquí tengo la duda yo. ¿Cuándo y cómo comenzó el conflicto entre Israel y Palestina? ¿Se puede tomar como una fecha religiosa antes de Cristo o la tomamos del 1947 o 1917? Por favor, si nos puede ahí aclarar. Muy buena tu pregunta y va en la línea que preguntaba el señor Rivera recién, porque uno de los principales errores de la narrativa es creer que esto es un conflicto eterno, ¿cierto? A mí me toca con mi apoderado, me dice, eso nunca se va a arreglar, llevan toda la vida peleándose, y que como no hay arreglo, no hay que hacer nada porque no hay arreglo. Entonces tu pregunta es muy buena. A ver, si pensamos cuándo comienza el problema como tal, comienza más o menos en la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Por darte una fecha, si tú me dices, necesitamos una fecha, que es el momento en que los ingleses, que necesitan desarmar el Imperio Otomano, van a Oriente prometiendo distintas independencias nacionales a cambio de justamente su apoyo, el apoyo
contra los otomanos, lo que se llamó la revuelta árabe, ¿ya? Tal vez ustedes han visto esto con Lawrence de Arabia, ¿ya? Que es un personaje semi-histórico, o un sujeto allá que hizo más o menos ese trabajo, digamos, como un espía. Bien, eso ocurrió. Pero al mismo tiempo, los británicos necesitaban financiar esta guerra, ¿cierto? Y tienen que comprometerse con la banca, y en ese entonces la banca principal que viene a Inglaterra era la banca de origen judío, ¿ya? Y desde ahí sale lo que se suele llamar la Declaración Balfour, que no es un acto estatal, no lo es, pero es un compromiso político de este ministro de Estado. Le dice, mira, ¿sabes qué? Ok, nosotros nos comprometemos que en el futuro va a haber un Estado judío. Se crea, termina la Primera Guerra Mundial, desaparece el Imperio Otomano, ya el Imperio Turco Otomano, de ahí que en Chile muchos árabes nos digan turcos, ¿cierto? Desaparece el Imperio Turco y se crea el Mandato Británico de Palestina, ¿ya? Se crea el Mandato Británico de Palestina. Y luego ya el 48 se crea el Estado de Israel. Y es en el Mandato Británico donde empieza a agudizarse el conflicto. Ahora, ¿cómo se vivía antes? Y en esto me parece importante señalar algo muy interesante, que es que la idea de que los musulmanes necesariamente son enemigos de los judíos es una afirmación actual, ¿ya? Por ejemplo, cuando los reyes católicos en 1492 expulsan a los judíos de todos sus dominios, de toda la península ibérica, son los musulmanes quienes los van a buscar, literalmente. Solimán el Magnífico envía barcos a España a buscar a los musulmanes, porque en el derecho islámico de la época se considera que había que prestarles auxilio porque son gentes del libro, son monoteístas y creen en el mismo Dios. Por lo tanto, son llevados al Imperio Turco Otomano, y ahí vuelvo a insistir en este punto. No es que en Palestina no hubiesen judíos, los había judíos no europeos, ¿ya? Muchas veces la gente dice lo que dice el señor Rivera, bueno, que habían quedado sin tierra. No, habían judíos en la Palestina histórica. Podría citar varios ejemplos, pero en general en el Imperio Otomano se convivía entre cristianos, judíos y musulmanes a cambio de un pago de impuestos, ¿ya? Un pago de impuestos al gobierno otomano en un sistema de naciones, se llamaba Milet, la palabra que ocupaban, y podían convivir. De hecho, cuando ocurren las cruzadas, la población judía de Palestina, digamos, esperaba ansiosa la llegada de Saladino, el conquistador, cierto, musulmán, por decirlo de alguna manera, porque Saladino tenía fama de tratar muy bien a los judíos en comparación con las desgracias que lo hacían pasar los cruzados, ¿ya? ¿Por qué comento esto? Porque, insisto, el problema no fue eterno, no es eterno. Hay un relato que compila Nancy Lola Silva, una chileno-palestina, que se llama Nosotros le prendíamos la luz, que habla de un muchacho árabe musulmán, cristiano árabe, perdón, que era vecino de un chico judío. Y cuando llegaba el Shabbat comienza el día viernes en la noche en realidad, y su vecinito estaba en la oscuridad y no podía moverse, él iba y le prendía una velita para que no estuviera en la oscuridad. Ese es el nivel de convivencia que había. De hecho, muchos de estos judíos palestinos pierden sus tierras también en el 48 y migran entonces a la que era la otra gran ciudad de Oriente, que era Bagdad, mucho antes de todos los problemas que después tuvo Irak, ¿ya? También muchos migran a Marruecos, donde hay una importante población judía histórica también, ¿ya? Y en general son bien recibidos en los países musulmanes, ¿ya? Entonces, si tú me preguntas cuándo comienza este problema, empieza más o menos con la Primera Guerra Mundial, y antes no es un problema para los judíos que viven allá. Y disculpen si me largo, porque no nos olvidemos que el Estado de Israel no representa a todos los judíos. Y es algo que muchos judíos dicen. El Estado de Israel no es como el Vaticano, que representa a todos los católicos, no. Es un Estado de cierto grupo de personas que creen en el sionismo. Claro. Hannah Arendt, la gran filósofa hebrea, se negaba el Estado de Israel. Lewis, el que seguramente vieron en Oppenheimer, el malo de Oppenheimer, no sé si la vieron, él era judío, un judío poderoso, influyente, él también suponía la creación del Estado de Israel, ya él suponía, y en general la mayoría de los judíos ortodoxos, para quienes los conoce estos de trencita, ya, que viven por ejemplo en Nueva York, se oponen a reconocer el Estado de Israel como el Estado judío, porque no cumple con las características espirituales, históricas y de continuidad para que sea el Estado de Salomón, por decirlo de alguna manera. Así que ellos simplemente no lo reconocen. Y eso también es algo importante, claro. Disculpe lo largo, pero eso. No te preocupes, Fabián. Bien apasionante este tema. No sé si alguien más, Sebastián, le quiere hacer alguna consulta o alguna referencia al tema.
Sí, lo que me queda un poquito en el aire es como habíamos comenzado con una presentación e íbamos a dar más espacio a los ponentes del orden, solamente es por eso que nos tocaba, perdón a todos si es que tenemos algún error, alguna dificultad, pero es una de las primeras veces en que estamos haciendo este tipo de trabajo tan importante y de antemano se agradece la comprensión por este tema. Estaba don, don Fernando Bacotí, ¿te acuerdas, Pedro, que quería, me imagino ahí que correspondía a él también seguir con un poco de su ponencia, ya que la presentación fue muy corta? ¿Sí? ¿Se le cortó justo? ¿Le alcanzó a escuchar, Fernando, la pregunta? Sí, Ahí sí, está. sí, alcancé a escuchar, gracias, gracias Sebastián. Ya. Y bueno, lo que tengo que decir es que es muy completo lo que plantea Fabián, evidentemente un catedrático de todo esto. ¿Y yo qué puedo agregar? Miren, mientras Fabián hablaba y comentaba esa evolución que hubo cuando se quería finalizar el Imperio Otomano y vino la declaración de Balfour, y lo que hablaba el Reino Unido era una frase que decía que querían crear un hogar nacional judío en Palestina. Hogar nacional judío en Palestina, que entonces todavía permanecía bajo el dominio otomano. Como bien también dijo Fabián, yo más o menos tengo así como líneas de tiempo entre 1920 y el 47, cuando el mandato británico de Palestina gobierna la región, y empieza de lleno ese control británico. Crece el número de migrantes judíos, comienzan las primeras tensiones entre árabes, palestinos y judíos, se intensifica el conflicto interno, y comienzan los actos de violencia recurrentes, que sí no van a tener una solución de continuidad, no van a detenerse hasta el día de hoy. Y también estoy de acuerdo con Fabián que no es para siempre este conflicto ni desde siempre, porque nosotros estamos trazando una línea, ¿verdad? Como una línea de base desde donde arrancar. De allí para atrás es otra historia. Fernando, Bueno, sí. disculpa la interrupción. ¿Tú cómo te manejas en el tema del análisis internacional? ¿Qué papel ha jugado la comunidad internacional en este conflicto? Bueno, la comunidad internacional, a partir de 1947, con la resolución 181 de la ONU, se propuso dividir Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. Los judíos aceptaron en aquel momento, los árabes lo rechazaron. Siempre han estado creando oficinas especializadas en el conflicto del Medio Oriente, oficinas especializadas en la ayuda humanitaria dentro de la Franja de Gaza, oficinas especializadas en los desplazamientos en Cisjordania. En fin, me baso en la ONU porque es la organización en la cual trabajé tanto tiempo, ¿verdad? Y sé de esas oficinas especializadas que se establecieron de a poco en el terreno. Hoy también escuchaba un debate o un intercambio de ideas con personas que hablaban de lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Qué rol juega la comunidad internacional? Y la persona que explicaba un poco el fracaso de las gestiones de la comunidad internacional en todo esto, porque evidentemente hay un fracaso, al no haber una resolución, al no haber una gestión que permita decir, bueno, ¿van a existir los dos estados o no? ¿Se va a terminar con esto o no? Entonces, había alguien que explicaba muy bien. Las Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, cuando se instala en un país, sus oficiales, las personas que van al mando, las personas que diagraman las operaciones, que de una forma u otra diseñan, son internacionales. Y el personal que hace que todo funcione es el personal local. Entonces, en esa particular zona del mundo, puede haber un oficial a cargo de un proyecto o de un programa que sea, ejemplo, dinamarqués, pero todos sus funcionarios son palestinos, ¿verdad? Entonces, ustedes díganme si la gente local no es, entre otras cosas, subjetiva y sesgada. Entonces, todo aquello de la ONU que es objetiva, es neutral, es esto,
se pierde en el terreno en los hechos, al trabajar con personas que pertenecen al país que está siendo afectado por el conflicto, y nada menos un conflicto de estas características. Ustedes recordarán que hay pruebas, hay testigos de que algunos rehenes secuestrados en la zona israelí a partir del 7 de octubre del 23 estuvieron detenidos dentro de instalaciones de la ONU manejadas por personal vinculado con Hamas, que a su vez eran funcionarios de ONU. Bueno, eso es un ejemplo, es uno en muchísimos ejemplos más. Simplemente pensemos, para no irnos mucho del tema, que hoy en día hay entre 54 y 56 conflictos armados en el mundo, y que la ONU tiene desplegados miles de tropas en el mundo también. Entonces, realmente la comunidad internacional trata de hacer un esfuerzo, pero yo veo que los esfuerzos no estarían dando sus frutos. Tenemos en el 48 la independencia de Israel y la primera guerra árabe-israelí, que la comentó Fabián, con esas declaraciones de David Ben Gurión, y cuando declara la creación del Estado de Israel, ¿verdad? David Ben Gurión, un personaje clave para entender la historia moderna. En el 1967, la Guerra de los 6 días. En el 1973, la Guerra del Yom Kippur, de la que no nos podemos olvidar tampoco. Siempre en todas esas guerras Israel fue atacado por uno o más de 2 países, y siempre salió triunfante. Quizás en la Guerra de Yom Kippur es en la que no se logran los grandes cambios y se obligan a negociar territorios y hegemonías dentro del campo. En el 79 está el acuerdo de Camp David, en donde Egipto reconoce a Israel, Israel devuelve el Sinaí, otro lugar clave en donde trabaja Naciones Unidas, la península del Sinaí. En 1982 se provoca una invasión israelí al Líbano y se forma Hezbollah. ¿Y por qué lo menciono si bien no está dentro de lo que es Palestina? Porque Hezbollah pasa a ser, a partir de 1982, un actor clave en todo lo que tiene que ver con el eje de la resistencia iraní, o la media luna iraní, y comienzan las intifadas, por ejemplo, la primera, en 1987, y así sucesivamente. Vienen los acuerdos de Oslo en 1993, Israel y la OLP reconocen mutuamente su existencia, se reconocen. Se crea la Autoridad Nacional Palestina, se aplaza la resolución de temas clave como Jerusalén, refugiados y colonias. De entre el 2000, ya estamos llegando, ¿no? En 2000 al 2005, por ahí, está la segunda intifada. Las intifadas son violencias que estallan en Palestina, digamos. Tras la visita de Ariel Sharon, en esa oportunidad, a un lugar religioso clave, y bueno, fue una matanza. Más de 3.000 palestinos muertos y 1.000 israelíes murieron en aquella oportunidad. En el 2005 hubo un retiro unilateral de Gaza por parte de Israel, que evacuó las colonias, pero mantuvo el bloqueo aéreo, terrestre y marítimo. Jamás en ese año ganó las elecciones y toma el control total de Gaza en el 2007. Bueno, dentro de un ratito sigo, para no aburrirlo. Jamás. Ya, mira tú, ¿ah? Oye, el otro día escuchaba a un historiador, no recuerdo el nombre, pero decía que tanto intervencionismo ha dañado mucho más la relación entre el pueblo árabe y los judíos, ¿no? ¿Es tan cierto eso? Si los dejaran solo, tal vez solucionarían. Creo que vivieron 1000 años juntos y no tuvieron problemas, y ahora que hubo el intervencionismo británico, Estados Unidos. ¿Quién podría señalar algo? ¿Gonzalo o Fernando? Mire, para los amigos que tienen descendencia libanesa, es un pueblo al que yo aprecio mucho también, no solamente porque estuve en la guerra del Líbano en el 2006 y me tocó trabajar de cerca con la población libanesa, sino que también tuve que negociar con el IDF, que es la Fuerza de Defensa de Israel. Yo también soy militar retirado, soy infante de marina retirado de la Armada Uruguaya.
Bueno, me tocó estar negociando en esa zona y tratando de comprender ambas posiciones. Entonces, sí creo que algo de lo que vos decís se puede dar en virtud de que no se meta tanta gente en el medio a intentarle solucionar los problemas a la sociedad cuando quizás la solución la tienen las propias sociedades. Eso realmente es lo que pienso. Y bueno, y después mi otro gran acercamiento a las colectividades libanesas ha sido en Venezuela, en donde trabajé los últimos 4 años de mi estadía en Naciones Unidas, y donde la colectividad libanesa es gigante en Venezuela. Entonces también uno siguió recibiendo aportes, digamos, para la cultura general y comprender un poco más todo esto que está pasando. Gracias. Gracias, Fernando. ¿Una pregunta, Fabián? ¿Tiene alguna pregunta o un comentario? Vicente primero había levantado la mano, no sé si va a hacer alguna consulta. Vicente, Don adelante, Pedro, Vicente. don Pedro, pero las preguntas dejémoslas al final para que puedan exponer nuestros expositores, creo yo. Ok, Falta vale. Sí. don Gonzalo y también Ya. falta nuevamente Falta Fabián. Gonzalo y Dimas, claro. Y Dimas, Gonzalo, sí, por favor. por favor. Mire, yo quiero, que ya se metieron o que ya han tocado el tema internacional, ¿no? Me gustaría, más allá, ¿no? Por supuesto, frente a historiadores como Fernando y Fabián, encima con Fernando con esa experiencia del terreno, ¿no? Me gustaría teorizar nuevamente, ir más que nada a las, no sé si plantearlo como consecuencias regionales o internacionales, ¿no? Que abarca todo el tema de la seguridad regional, más que nada. Van a ver que el aumento de las tensiones últimamente, ¿no? Ha tenido una percepción global y del conflicto, no solamente que abarca la seguridad humana, sino también el orden jurídico internacional. Y esta es una cuestión importante porque hay que entender que las repercusiones incluyen el aumento de las tensiones en los países vecinos, muchos de los cuales saben que acogen a los refugiados palestinos, por ejemplo, o tienen intereses creados en el conflicto. Por eso yo digo, cuando hablo de relaciones internacionales, digo que los países no tienen corazón, tienen solamente intereses. Entonces, planteamos cómo, por ejemplo, países como Líbano y Jordania han experimentado, ¿no?, una mayor preocupación por la seguridad y las presiones políticas internas, por supuesto, que siempre están presentes debido a los acontecimientos de Israel y Palestina. Y lo que ocasiona brotes de violencia y crisis políticas internas. También el conflicto afecta a la estabilidad regional, más que nada por estos grupos armados que explotan la inestabilidad y fortalecen las posiciones y por supuesto, las potencias externas que intervienen, a menudo alineándose a algún bando por razones estratégicas, generan respuestas internacionales diversas. Las organizaciones, por ejemplo, de ayuda humanitaria brindan una asistencia crucial, ¿no? Pero también las sanciones inciden en la política internacional, las condenas políticas, las condenas diplomáticas. Entonces la ayuda militar también refleja una división global. También refleja una división en el conflicto. A ver, si nosotros nos ponemos a analizar, los países occidentales históricamente han apoyado la seguridad de Israel, ¿no?, al tiempo que reclaman los derechos palestinos, por un lado. Entonces, van a ver que Naciones Unidas está jugando en un gris, normalmente, ¿no? Y jugando en un equilibrio político que tiende al status quo, como cualquier organismo internacional, ¿no? Entonces, lo que puedo llegar a decir, ¿no?, como una conclusión, ¿no?, a priori de este tema, es que el conflicto entre Israel y Palestina, para mí, es una profunda fuente de sufrimiento humano. Es una profunda, es una cuestión de inestabilidad política y tensión regional y por supuesto global, porque la cuestión híbrida, mostrarnos esta cuestión del nuevo conflicto, cómo se desarrolla el conflicto, ¿no?, también tiene que generar respuestas propias de mejorar nuestras capacidades, por ejemplo, militares o regionales. Y van a ver que las consecuencias humanas se evidencian vívidamente.
por ejemplo, los desplazamientos, las violaciones de los derechos humanos, como charló Fernando, el trauma social infligido en la población civil. Todo pone de relieve en la urgencia y la necesidad de soluciones humanitarias, ¿no? Como la seguridad humana ampliada, ¿no? Primero, teóricamente empezamos con la seguridad y posteriormente esta cuestión de la seguridad humana, que abarca no solamente la seguridad militar, por así decirlo, sino también todos los aspectos humanitarios de educación, salud, la vida propia, ¿no? Y políticamente todo esto ha erosionado la estabilidad en ambas sociedades, ¿no? Fomentando, más allá de las cuestiones internas, la polarización y, por supuesto, dificulta el esfuerzo para que esto se traduzca en una paz o llegar a la paz. Mientras que hay influencias externas que siguen moldeando la trayectoria del conflicto. Porque por eso dije hace unos momentos que los estados no tienen corazón, tienen intereses. Entonces, todo esto configura una crisis de seguridad global y, por supuesto, una dinámica diplomática que tiende a los intereses. Entonces, abordar todas estas consecuencias termina siendo una cuestión interconectada, que requiere un enfoque sumamente integral, que priorice primero los derechos humanos, que fomente la unidad política interna, porque sin política interna no podemos hacer política externa, y que fomente la cooperación internacional, cuestión que es fundamental y que en la región nosotros estamos imbuidos en la cooperación internacional, ¿no? En la cooperación regional en sí también. Y yo creo que solo mediante esfuerzos multidimensionales, abarcativos, se puede romper este ciclo de violencia e inestabilidad. A ver, es una cuestión, una visión hasta, después de haberlo escuchado a Fernando, es utópico, pero hay que plantearlo también, porque puede ser un camino a la solución, un allanamiento a la solución, a un futuro más pacífico, ¿no? Y equitativo, pero para todos los que están afectados en el conflicto y, por supuesto, para nosotros entenderlo como una región, como región hay que entenderlo. Muchas gracias, Gonzalo. Por favor. Dimas, por favor. Sí, interesante, Chiquillos, interesante, disculpa, Gonzalo. Sí. Chiquitito, si tienen preguntas la pueden hacer por el chat también, ¿eh? Vicente, Hugo, Loreto o Jocelyn. Adelante, Dimas. Dele. No, interesante lo de Gonzalo y su ponencia en cuanto a la explicación a un futuro, aunque es complejo. Yo le digo complejo porque cuando se hizo la partición de la ONU, yo recuerdo en los estudios que he tenido, hubo una cosa que nunca ocurre, ¿no? Ahora con los problemas, ¿no? La partición estuvo, votaron en plena Guerra Fría Estados Unidos y la Unión Soviética, algo raro en ese momento, y milagroso, dice la historia, ¿no? Entonces, desde el inicio de la partición, el inicio de un Estado de Israel, ya lo dijo Fernando, me hizo recordar la Guerra de los 6 días, la de Yom Kippur, en las cuales Israel demostró su capacidad y luego todos los mensajes en ambos, el pacto de Oslo, el tema de Yasser Arafat en el legado que dejó a los palestinos, pero dentro de la Palestina, de esa autoridad palestina, todavía los líderes palestinos no estaban de acuerdo, ¿no? Sea como anécdota histórica, y hay un poeta palestino, Eduard Said, que decía: no te queremos, pero odiamos a tus enemigos, le dijo Arafat, ¿no? Miren, esa mentalidad, ¿no? O sea, esas cosas parecen mentira, pero generan un ambiente dentro de la organización palestina que no conlleva a dar un entendimiento luego el nacimiento del Hezbollah, ¿no? Que muchas veces fue apoyada y dentro del Líbano, eso, la búsqueda en la guerra del Líbano. Lo mismo ha pasado con el Hamas, ¿no? Que es un acrónimo de una estructura dentro de Gaza. Entonces, la evolución de este problema tan complejo, el señor Aguas lo dijo también, me llena porque llega a una cosa de nosotros mismos. O sea, yo recuerdo, o sea, se lo comento de manera personal, era un niño y tuve la mala suerte de leer a Flavio Josefo, que es un gran historiador judío. Entonces, en plena disertación de un catecismo duro, o sea, se lo digo con memoria, la catequista dijo: pues a ustedes, ¿a quién prefieren matar? ¿A Barrabás o a Jesús?
Y porque lo dijo Poncio Pilatos, estaba el Imperio Romano dominando, ya lo dijo Fabián, dominando en ese momento. Y todos los niños, ¡ah, Jesús! Y se me ocurrió decir a mí a Barrabás. Entonces, agarró la catequista, me dio un golpe, Pedro, me golpeó, me retiró del Ya. aula, pero yo había leído a Flavio Josefo que Barrabás era un héroe, ¿ves? Celote. Fabián lo debe saber como historiador. Era un celote, un movimiento nacionalista que luchaba contra la invasión romana, ¿ves? Había llegado, ¿no? Y judío era Jesús. ¿Ves? Entonces, esas cosas de una mala formación a nivel regional, como nosotros, no entendemos que esas cosas domésticas a veces nos impactan y nos llega pues hasta acá, ¿no? Yo, igual que Fernando de Infante Marín, entrenado por israelíes acá en el Perú, han llegado los israelíes por tema del terrorismo, que lo hemos tenido muchos años en el Perú y que lo deben conocer muy bien. Vinieron los israelíes con su capacitación, su economía y su gestión de conocimiento y enseñanza. Tuve que hablar un poco de hebreo, ¿no? Saludarlo, shalom, ¿no? Pero también, bueno, me llamó la curiosidad, ¿no? Y les preguntaba por el problema, ¿no? Entonces, siempre, o sea, como analista, he visto que a pesar de ser tan complejo, pero tan complejo por ser una tierra tan disputada, creo que hay soluciones a futuro. La idea es conversar. Ya lo hemos tenido, ¿no? Pero a veces, miren la conversación que tuvo Isaac Rabin, ¿no? Conjuntamente con Sadat, ¿no? Que produjo luego un magnicidio, entre comillas, por amor a Dios, ¿no? Mira lo que llegó a cabo, ¿no? Sadat fue asesinado por una yihad islámica en pleno, cuando hicieron la paz con los egipcios. Lo mismo que Isaac Rabin. Entonces, esas cosas, entre ambos, hay cierta radicalidad que a veces no la entiendo bien yo, de generar entre ellos una poca solución, pero, y también un silencio en el mundo, Pedro, un silencio, y se lo digo a todos en el mundo, casi como si no existiera nada, ¿no? Muchos expertos o analistas geopolíticos dicen que estamos invadidos, o todos los países del mundo tienen lobbies israelíes, eso es cierto. Hay lobbies fuertes de intereses, ya lo dijo Gonzalo, muy fuertes que no permiten ningún tipo de ingreso, reclamo sobre esta situación o una conversación inmediata, ¿no? Pero sí se siente un poco la desfiguración, la reputación como Estado de Israel, siendo un Estado por lo menos que daba origen a muchas cosas, eso sí es cierto, a gran tecnología, y lo que está sucediendo en Gaza es un momento bastante crucial, duro, y la verdad que debe parar, esa es mi idea, ¿no? En el conversatorio que debe parar, ¿no? Entonces, debe haber alguna solución a futuro, debe parar. Entonces, esa es mi posición. Así que adelante, Pedro. Gracias. Vale. Sebastián. Sí, ¿Algún comentario? cortito, quiero Sí. hacer unos 4 comentarios muy cortos para que puedan ser quizás tema de reflexión al final que de toda esta larga eh, exposición que han hecho nuestros invitados. Yo primero quiero felicitarlos, quiero agradecer el hecho de que estén acá por primera vez. Espero que en algún momento podamos tener la posibilidad de hacer otro programa, de dar más tiempo para que puedan exponer mucho más su arduo conocimiento, su largo conocimiento que tienen. Quiero decir que cómo terminar con la supremacía de Israel si permanentemente en los colegios de Israel se imparte una ideología de odio a los niños pequeños en contra del pueblo palestino. En relación al libro que nombró el señor Dimas, La Tierra Más Disputada, llevada al día de hoy, también ahí hay un problema por lo relativo al descubrimiento y desarrollo de los hallazgos de hidrocarburos. Y muchos plantean de que Estados Unidos es funcional al Estado de Israel, y otros plantean de que Estados Unidos en realidad colocó una base militar ahí en Medio Oriente para el dominio de la política y guerra en Medio Oriente. Y por último, es que
Quizás el cambio en la política internacional, sabemos que quienes estamos un poco al día de lo que pasa en el mundo, de que Estados Unidos como líder hoy día en el mundo viene a la baja y los países BRICS y en especial China pueden tener una importancia muy radical en los próximos años y ahí puede existir una solución para el tema del Medio Oriente. Esa es mi reflexión. Gracias, Pedro. Gracias a todos. Ok. Antes de ir con Fabián, voy con Jaguas. Adelante, Jaguas. Está muteado. Ahí sí. Ya algo dijo lo que pensaba, y algo dijo Sebastián, y hay algo dijo ya Dimas. Un poco, es de conocimiento público el lobby de Israel, o sea, y el lobby en el Congreso de Estados Unidos es muy poderoso. Y eso creo que puede ser uno de los grandes frenos en esta problemática. No termina de darme vuelta en la cabeza el ataque jamás de octubre. No logro, desde que fue el ataque, no logro entender a quién le convino. Y siempre caigo en la misma persona. No puedo encontrar el beneficio hacia Hamas, hacia el pueblo o algún pueblo árabe en ese ataque. Y eso me queda dando vuelta. Y será que parte de ese, y una pregunta para todos, que parte del conflicto está en intereses de algunos nomás, tan simple como eso, tan simple como eso, porque uno ve al pueblo, o sea, yo tengo amigos judíos, amigos de la vida, mi dentista es judío, mi doctor de cabecera es judío, así que me ha operado 9 veces, así que de él dependo, de él vivo. ¿Ah? Pero no será que hay intereses de pequeños grupitos que están detrás de esto, no sé de qué lado, no sé, porque no queda tan claro, pero sí queda en evidencia, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos hoy día hay una revelación un poco del pueblo norteamericano respecto a lo que le significa esta alianza con Israel, lo que le significa a los contribuyentes esta alianza con Israel. ¿Ah? Entonces, esa pregunta se la dejo abierta, si alguien me puede dar un poco más de luz respecto al tema. Gracias. Gracias, Jaguas. No sé quién le puede dar la respuesta a Jaguas. ¿Fernando? Fernando primero y luego voy yo. Ya, vale. Bueno, yo voy una intervención para atrás cuando se hablaba del tema del odio en los colegios, en los niños, cuando se le inculcan a los niños los mensajes de odio. Y la experiencia que yo tengo para comentar, para relatar, es que en el Medio Oriente el odio es general. No es solamente a los niños israelíes que se les enseña tal cosa, ni a los palestinos, ni a los sirios, ni a los iraníes, ni a los iraquíes, es a todos. Yo he visitado arsenales, he visitado bases militares en varios países del Medio Oriente, en donde me llevaban los militares que me recibían me llevaban a ver, a modo de quizás algún tipo de humor que no alcancé nunca a entender, de cómo los niños mandaban mensajes en las ojivas de los misiles y de los rockets que iban a ser disparados contra países vecinos, ¿verdad? Que en ese momento estaban en conflicto. Imagínense que todo esto se los estoy contando yo de mi experiencia en el 2006, estamos en el 2025, y un poco más adelante en Irak. Es decir, esos niños son los que están combatiendo hoy, son los que se están matando entre ellos. Y no tengo ninguna duda de que esa cultura del odio sigue vigente en todos los países, no es un tema exclusivamente de una sociedad o de otra, ¿verdad? Y me imagino que los palestinos deben tener unas muy poderosas razones para estar aguantando, para estar con ese espíritu de resiliencia que han demostrado, y cómo siguen para adelante, ¿verdad? Entonces ahí, en ese punto, es cuando yo veo que lo que plantea Gonzalo sobre el tema de la comunidad internacional y las soluciones de futuro es donde se tranca un poco, ¿verdad? Porque hoy por hoy, no tengo duda,
y la guerra, digamos, gran conflicto es Trump, no digo Estados Unidos, es Trump, Israel y parte de Occidente contra un Irán debilitado y sus remanentes de la resistencia iraní, como lo veo yo en este momento. Ambos están con cierta depresión, ¿verdad? Gracias. Gracias, Fernando. Sí. Fabián, por favor. Sí, fui anotando lo que iban comentando y varias cosas importantes. Hay algo que no se dice cuando se piensa la solución para el conflicto, que es la existencia de palestinos en Israel, ¿ya? Que es una proporción importante. Muchas personas dicen, pero bueno, no reclamen, entre comillas, y ¿por qué no son todos parte de Israel? Y ya. Yo cuando era niño también pensaba algo parecido, decía, bueno, ya ocurre que los ciudadanos árabes en Israel no tienen los mismos derechos que los ciudadanos israelíes, ¿ya? En cuanto a acceso a educación, servicio, representación política, etcétera, 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 ¿ya? Y eso es algo que creo que es fundamental para pensar una solución. Yo hoy 9 de junio, veo muy poco viable la solución de los dos estados, honestamente. ¿Por qué? Porque aquí, y ahora respondo lo que había preguntado hace un rato, ¿a quién le sirve este conflicto? Hay personas en ambos bandos que viven del conflicto. No nos olvidemos justamente que a Yitzhak Rabin lo mató un extremista hebreo, ¿ya? Que eran las personas con las que se podía negociar, entre comillas. Arafat justamente no contaba con las plenas simpatías de los palestinos. De hecho, jamás hay una guerra civil entre los palestinos, ¿no? Y ese es un detalle importante, porque las personas con las que se podía negociar, entre comillas, ya no están, y están el conflicto en manos de gente que gana algo con esto. En el caso de los israelíes, el Likud le habla a los colonos, y para tal vez quienes no lo saben, los colonos no es que sean judíos de religión judía originalmente, son filipinos, latinoamericanos, etíopes, a los que se les convierte, entre comillas, y se les lleva y se les asigna un territorio, ¿cierto? Un asentamiento, y esos colonos naturalmente defienden con todo su nuevo terreno, ¿cierto? Pero no es que sean judíos históricos o judíos culturales, entre comillas, ¿ya? Si tú ves, no lo hay. Y en el caso de Hamás, justamente, Hamás ha preferido ser el rey de un castillo en ruinas antes de ser una fuerza política democrática minimizada, ¿ya? Y en eso yo creo que hay que pensar soluciones creativas que a veces se alejan un poco de nuestros valores como democracias occidentales liberales, ¿ya? Voy a poner un ejemplo. El Líbano, y aquí que me corrija Fernando, mantuvo cierta estabilidad mientras tuvo una constitución que mantuvo un equilibrio a los distintos grupos étnicos que vivían en el Líbano, ¿ya? Cuando esto se desequilibra por las diferencias demográficas, el asunto se va al diablo, ¿no? Y entonces, hay soluciones que tenemos que empezar a ver que tal vez no pasan por nuestras instituciones o por la forma en que nosotros entendemos la democracia y la participación. Y yo veo que ahí hay un camino posible, ¿ya? De convivencia. Ahora, también creo que puede pasar como ocurrió en Sudáfrica. No nos olvidemos que el caso de Sudáfrica fue posible porque había desaparecido o estaba en vías de desaparecer la Unión Soviética, ¿ya? De haber existido todavía la Unión Soviética, es muy difícil que los blancos sudafricanos hubiesen aceptado todo lo que terminaron aceptando, ¿ya? Bueno, acá yo creo que ocurre algo parecido hasta que no, de cierta forma, cambie la postura de Irán o no cambie la postura de Estados Unidos. Es muy difícil que el otro bando se sienta confiado a sentarse a conversar con el otro, ¿ya? Porque teme a esta potencia que está detrás, entre comillas, ¿ya? Y hay justamente en la comunidad internacional una sobreintervención, y aquí yo creo que tampoco hay que darle poderes que no tiene ni a Naciones Unidas, ni a la comunidad internacional, y quiero citar un caso del que suelo citar cuando doy esta charla, el caso de Srebrenica, ¿ya? En el conflicto serbio. El caso de Srebrenica, ni el embargo de armas, ni el bloqueo aéreo, o sea, hay ciertas cosas que escapan al control, ¿cierto?, de Naciones Unidas para bien o para mal, y a veces el odio racial puede más. Si ustedes leen las declaraciones de los serbios respecto a Srebrenica, la población de Srebrenica, es muy parecido a lo que hoy día dice Netanyahu respecto a los palestinos. ¿Qué creo yo que es necesario? Y con esto les pido disculpas porque tengo que irme a ver a mi pequeño, que sean los propios israelíes
tomen conciencia de cuánto les cuesta este conflicto en todo sentido y que un sector razonable de la población israelí pueda hacer alianza con estos palestinos israelíes. Estoy hablando de 50 años ya, pero yo creo que por ahí puede que en el futuro haya un camino posible, como fue posible un camino para Sudáfrica, como fue posible un camino para las dos Alemanias, ¿ya? Esa es mi gran esperanza, ¿ya? Eso, y con esto termino, les pido disculpas, debo retirarme. Muchas gracias por la oportunidad, un gusto verlos. Gracias, Fabián. Gracias por Muchas todo. gracias a usted, Fabián, por haber asistido, ¿eh? Gracias. Gracias, Fabián. Sebastián, para hacer una ronda de preguntas, ya por respeto al horario también de nuestros expositores. Vicente nos tiene una pregunta. Sí, por favor. Adelante, Vicente. ¿Qué es lo que es eso? No se ve. ¿Ya? Ese es el mapa Explíquenos. de Palestina, Israel. Está muteado. Está muteado, Vicente. Muteado. Algún bichito se metió por ahí. Claro. Es lo que, sí, en plano de Palestina e Israel, que es la consulta que yo le hacía recién. ¿Qué es lo que pasa? Que viendo nuestra realidad también, poniéndome en el caso, trato de ser empático, hoy en día, por ejemplo, los números son los que mandan. Ya no estamos hablando de personas, tampoco estamos hablando de responsabilidades, porque aquí alguien se dio un terreno. Bueno, yo también soy topógrafo, entonces cuando uno se da un terreno, deja claramente definido cuál es el terreno que está otorgando. Si no existe un respeto por ese terreno, obviamente los conflictos van a proseguir. Alguien, como le digo, se dio eso, las Naciones Unidas no están cumpliendo efectivamente la función para la cual fueron creadas, no solamente en esta gestión. Al contrario, o sea, se ve como que están incentivando más los conflictos. Entonces yo creo que para poder solucionar esto, de partida tiene que irse, si ellos pudieron vivir durante 1000 años sin problema, y ahora hace, no sé, 50, 100 años, que están con problemas porque alguien les cedió un terreno y alguien no se preocupó justamente que respetaran esos deslindes. Entonces hay que empezar a buscar a esos responsables que esos tienen intereses creados. Entonces, y para nosotros ya tienen que dejar de ser simplemente números, son personas que día a día están muriendo. Ahora, yo le digo, nosotros somos un país chico, a raíz de que alguien que ocupa la moneda, ¿cierto?, salió con unas observaciones, que resulta que a nosotros no nos corresponde eso, o sea, nosotros tenemos que ser al contrario, o sea, lo que se está haciendo acá, tratando de ver cuáles son las formas de cómo ser, de cómo apoyar para que se solucione un conflicto, pero de forma justa, y las hay. Que algunos van a sentirse perjudicados, es posible, pero hay que ver la génesis, la causa. Y por eso le preguntaba yo si alguien tiene claro cuál fue el territorio que se cedió, porque yo no lo tengo claro. Muchas gracias. Vale, gracias. Le puede responder a Vicente. Gonzalo, Fernando, Dimas. Dele, Gonzalo. Yo creo que es una respuesta sumamente compleja en sus inicios, pero me gustaría, a ver si plasmar una cuestión que me surgió ayer, a ver si te puedo responder a través de esto, a partir de la convocatoria. Cuando me convocan para charlar sobre este tema, me surge la necesidad de resumir esta cuestión, ¿no? Si bien es el inicio, ¿no? En parte, esa cuestión que estás planteando de la cesión de algún tipo de terreno, yo creo que hoy en día tenemos un conflicto, ¿no? Que está arraigado por más de 100 años, que está configurado en una complejidad tal en donde hay una red de actores. Esta red de actores tiene tantos roles como intereses, como
cuestiones estratégicas que vos ya has nombrado, en cierta forma, ¿no? Y que todos estos tienen roles, intereses y estrategias, pero distintos. Y que lo que hacen es perpetuar esta lucha a lo largo del tiempo. Van a ver que aparecen las políticas de seguridad, aparecen las ambiciones, por supuesto, territoriales de Israel, aparecen, por supuesto, las visiones divergentes de soberanía de las facciones palestinas, ¿no? Y, por supuesto, en ese caso aparece la influencia de actores internacionales. Estos actores internacionales, que vos los nombraste pero no los nombraste, sostienen colectivamente un ciclo de tensión. Ese ciclo de tensión, violencia, estancamiento, es un ciclo que está traspasado por los intereses de esos estados y que estancan la diplomacia. Entonces, comprender, ¿no?, a todos estos actores clave termina siendo una cuestión que nos va a proporcionar una perspectiva, que es la que estamos buscando en estas charlas, ¿no? Y estas perspectivas no solamente subyacen, ¿no?, y están enmarcadas en las causas que las vimos a partir de tanto de las causas que planteó Fernando como las que planteó Dimas y demás, sino también en unas cuestiones teóricas de relaciones internacionales. Cuando nos metemos en las relaciones internacionales, tenemos que entender que, por ejemplo, Naciones Unidas es un elemento de status quo. Es un elemento de status quo planteado y organizado por los 5 grandes, los que tienen el poder de veto. Los que geopolíticamente se los nombra como los países del primer mundo, que son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí van a ver que tanto Naciones Unidas como los estados grandes extranjeros, ¿no?, se esfuerzan, en cierta forma, ambiguamente, por medir e influir, por profundizar los agravios históricos, por plantear realidades políticas, por dificultar, en cierta forma, los esfuerzos de paz. Y en última instancia, nosotros tenemos que comprender que estas cuestiones, esta ambigüedad, es una cuestión real, es una cuestión planteada desde una posición realista, en donde el status quo hay que mantenerlo. Entonces, van a ver que una resolución sostenible, para mí entender, tiene que requerir de una diplomacia matizada, por supuesto, con un reconocimiento mutuo y con un enfoque equilibrado entre las dos partes. Entonces, plantear así una diversidad de necesidades, una diversidad de aspiraciones también de todas las partes involucradas. Y entonces, nosotros lo que estamos haciendo en este momento es tratar de entender las causas, los roles y las motivaciones de estos actores. Y que nos hace entender y tratar de comprender esta búsqueda de una verdad relativa, ¿no? Porque nosotros lo estamos viendo desde lejos, como plantearon, por ejemplo, Fernando al principio de la charla. Y yo creo que en esto estoy tratando de darte una respuesta sobre qué es lo que está pasando, sobre cuál es el inicio, ¿no?, en estas causas, y qué es lo más complejo que nosotros debemos entender que se va a sobrellevar a ese conflicto, y va a ser una solución pacífica. Exacto. Yo creo que esta complejidad es algo que tenemos que tratar de seguir entendiendo, que no lo podemos hoy llegar a la profundidad de este tema, pero estamos yendo a eso. Gracias, Gonzalo. Tengo una pregunta, pero antes voy a dejar a Juan Carlos, que levantó la mano, nos quiere hacer un comentario. ¿Está en silencio? Ahora sí. Ahí sí. Oye, no, yo les quiero, más que hacer un comentario o hacer una consulta, le quiero agradecer a todos los expositores el gran nivel de conocimientos que tienen con respecto al tema. He aprendido muchísimo y estoy súper agradado de que
nosotros como partido y por la iniciativa de Sebastián y Pedro, se estén haciendo este tipo de conversatorios porque son realmente interesantes. Eso es todo lo que tengo que decir y felicito a cada uno de los expositores por el gran nivel de conocimientos que tienen. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias, Juan Carlos. Vale. De- Lo que quería tocar yo es respecto a que a ninguno lo escuché hablar sobre el nuevo Papa ahora, si va a tener alguna intervención mucho mayor que la que tuvo el Papa anterior. Sí, No yo sé si creo que alguien va a haber, quiere... va a liderar el Papa. Una de las cosas que preguntaba Vicente, y yo creo que Gonzalo, llevar un lineamiento a una paz, ya existe corriente, ¿no? Recuerdo, he leído la biografía de Simón Pérez, un gran líder israelí, ya tenía una forma de creación de un Estado palestino desarrollado, ¿no? Con el fin de evitar toda esa parte contradictoria, porque hay intereses de parte de una ultraderecha israelí, ¿no? Producto del partido de Likud, que es Netanyahu. O sea, una forma durísima, ¿no? De ver este problema y ser llevada a la generación de un conflicto que les conviene o tiene intereses a otros. O sea, ya Simón Pérez hablaba de un Estado palestino desarrollado que convenía a ambos. Otra de las cosas es el silencio mundial, ¿no? Entonces vemos que incluso el presidente americano viaja al Oriente y no toca el tema, ¿no? Con países como Qatar, Arabia Saudita, los Emiratos. E incluso en algunas épocas históricas, el secretario de la ONU participaba y estaba en la línea caliente en tiempo real en el conflicto. No se le ve a Antonio Guterres en este momento al secretario poniendo elevando una voz que presenta la fuerza de la Organización Nacional de Naciones Unidas, como en algún momento lo tuvimos en Pérez de Cuellar, en Bakun y en otros. Entonces, se ve que todavía no hay un liderazgo mundial que vaya, ¿no? Entonces, la pregunta ahí es inquietante, ¿qué está pasando? Y ese es para todos, ¿no? Entonces, pero yo sí le veo un futuro. Hay líneas, hay pensamiento, fuerza en Israel, que en algún momento tomarán ese lineamiento, ¿no? De generar un futuro más de paz, porque no les conviene a ambos, no les conviene, ¿no? Eso es todo, Pedro, mi opinión. Muchas gracias, Dimas. Muchas gracias. Sebastián, ¿algún comentario? O si no, para pasar ya a la conclusión de cada uno de nuestros Sí, ponentes. sí, yo quiero hacer un comentario, pero no tengo la fecha, pero en relación a la pregunta de Vicente, entiendo para los expositores que deben manejar quizá la fecha, entiendo que la ONU realizó en algún momento un par de tentativas de proporción de terreno entregadas a Palestina e Israel en relación a la pregunta de don Vicente. Por favor, si alguno de ustedes dos puede, o tres puede dar la fecha y las resoluciones. Me entiendo que una vez daba un 50 y 50% del territorio de la Palestina y en otra ya disminuyó mucho en desmedro de Palestina. Por favor. Sebastián, desde el comienzo de todo esto, la ONU, cuando yo lo mencionaba hoy, cuando se habló al principio, después de la declaración de Balfour, donde se hablaba de crear el hogar nacional judío, la ONU generó una resolución que es la 181, en la cual se propone dividir a Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. Los judíos aceptaron, los árabes lo rechazaron. A partir de ahí, nunca más se pusieron de acuerdo en la cesión de terrenos. Y te menciono también, y le menciono a los colegas, que tengan en cuenta, por ejemplo, cuando la caída del régimen sirio, el año pasado, ¿qué fue lo primero que ocupó Israel mientras se caía Siria? Ocupó los altos del Golán. ¿Se acuerdan de eso? No lo ha entregado todavía. En la guerra, cuando hay un ganador, no entrega, no devuelve. Y si no, miremos acá en Latinoamérica, a ver si nos han devuelto algo. Por ejemplo, si Brasil ha devuelto algo de todo lo que se quedó, de todos los países que están a su alrededor, ¿verdad? Después de los famosos tratados. Pero eso para dar un ejemplo nomás.
es muy difícil que un país, miren si Rusia va a devolver Crimea, por ejemplo. Observen todo eso. Entonces, Sebastián, la respuesta es, a partir de aquel año y de aquella resolución, han habido 2 intentos más de cesión de terrenos y nunca se han logrado poner de acuerdo. Y sí, Israel se ha retirado, luego de Yom Kippur y luego de otros conflictos, se ha retirado, ha evacuado los territorios que tenía ocupados, pero los tenía ocupados simplemente por un tema un tema táctico en el terreno y un tema estratégico para jugar al gran nivel político internacional. Nada más. Gracias. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Bien, estimados, por orden, por Gonzalo, Dimas y después Fernando, si nos pueden hacer como ya una síntesis respecto a qué es lo que se viene de aquí a fin de año, próximo año, porque por lo que se ve estamos viendo tiempos muy rápidos y todo cambia de la noche a la mañana. Así que por favor, Gonzalo, comienza con tu síntesis. Está muteado. Está muteado, Gonzalo. Muteado. Me gustaría sintetizar, ¿no? A ver, el tema, tratando de dilucidar, ¿no? Una resolución, pero esa resolución del conflicto no la veo cerca, ¿no? Veo que lograr una resolución pacífica del conflicto entre Israel y Palestina sigue siendo, a ver, plagado de desafíos tanto políticos como sociales, como institucionales, como regionales, en donde la desconfianza está sumamente arraigada, donde las diferencias ideológicas y las divisiones internas están presentes, tanto en la sociedad israelí como en la Palestina, por supuesto, y todo esto obstaculiza las negociaciones. La fragmentación política y el liderazgo está fragmentado, y por supuesto tenemos que poner dentro de esta cuestión a los actores externos, ¿no? Como Naciones Unidas y mediadores regionales como Egipto, Qatar, que en realidad tratan o intentan facilitar el diálogo, pero no lo pueden hacer. Todos los esfuerzos que nosotros vemos se encuentran una resistencia, ¿no? Debido a lo que charlamos hace poco, hace unos minutos, que es los intereses contrapuestos y por supuesto la falta de mecanismos de aplicación de las resoluciones. A ver, es muy complejo este tema debido a que hay intereses de actores estatales, por supuesto dentro de los organismos internacionales, que hace que estos mecanismos no lleguen a ninguna solución. Entonces, quizás una visión más factible es, por lo pronto, un cese del fuego, por lo pronto, acuerdos de paz propios, ¿no? de la región, en donde se entienda, ¿no? la cultura de la región y no se trate de extrapolar conocimientos occidentales donde no lo son, ¿no? Y esa es una de las cuestiones que también es una cuestión que lo nombraba Dimas en presentación, que es algo que no es una cuestión menor y que tiende a la estabilidad regional. Y entonces, lograr esta cuestión, creo que estamos bastante lejos, ¿no? Estamos bastante lejos de llegar a una paz real en esa zona, pero sí podemos llegar a entender a través de mediaciones o a través de establecer mecanismos reales, ¿no? de coexistencia sostenible entre ambos bandos, ¿no? Y todas estas cuestiones tienden a generar, por así decirlo, ¿no? Nuevos mecanismos en donde yo tendería a instituciones y regímenes de seguridad internacional que sean aplicados a través de la cultura de ese lugar, entendiendo la cultura contrapuesta y no tratando de extrapolar, como dije antes, la cultura occidental a una zona que no es occidental. Muchas gracias, Gonzalo. Bastián, ¿tiene alguna pregunta para Gonzalo?
Sí, ¿Alguna mira, otra persona? es entre pregunta y comentario. Primero, saludarlos a todos, muy buenas noches. Vámonos. Agradecerle a los expositores que han estado hoy. Desde que me integré he estado súper atento a las exposiciones de cada uno y agradecer su conocimiento y compartir cada uno sus puntos de vista. Yo creo que aquí no estamos frente a un conflicto de buenos contra malos, sino hay una colisión trágica entre narrativas, derechos, traumas, miedos, que son legítimos para ambos lados. Y eso a mí, en lo particular, me lleva a pensar que lo fundamental para el futuro ya no es quién tiene la razón histórica o quién le pertenece tal pedazo de tierra, sino algo más práctico y urgente, que es cómo dos pueblos que no van a desaparecer y que están condenados a compartir un territorio minúsculo, pueden construir un futuro viable con seguridad y dignidad para todos. Entonces, si voy a esa pregunta central, cualquier solución que no reconozca plenamente la humanidad del otro va a fracasar derechamente. Entonces, ¿qué rol real y efectivo pueden jugar respecto a lo que se hablaba anteriormente, la educación, los medios, las iniciativas ciudadanas para desmantelar estas narrativas de miedo o deshumanización, como lo que comentaban temprano en los colegios, que sostienen el conflicto finalmente desde abajo, desde los cimientos? Muchas gracias. Gracias, Bastián, por tu comentario. Dimas, por favor, su síntesis respecto al tema. Sí, bueno, el tema es bastante complejo, pero bastante súper interesante porque nos llega a todos. Quiero remontarme a uno de los grandes pensadores en las cuales he leído y que siempre lo menciono, que el arte de una resolución de conflictos es conversar, ¿no? Al gran Humberto Maturana. Entonces, si no, en algún momento en la línea histórica o en la línea de tiempo entre los estados, digo estado porque en algún momento, o sigue, la ONU declaró un estado no observable en la Organización de Naciones Unidas. O sea, ya la autoridad palestina pertenece como estado no observable dentro del conjunto de naciones. O sea, ya está reconocido. Entonces, hay temas o lineamientos que están vistos, lo que sí se necesita reforzarlo. Y que los líderes de ambas partes se sienten y conversen para desarrollar un trabajo más mutuo, ¿no? De construir y no de destruirse. Y romper, porque hay una destrucción creativa también en la historia, ¿no? Todo ese círculo, toda esa cultura de odio generada por grupos que tampoco no tenemos que olvidar, como este caso del 7 de octubre del 2000, hace 2 años, el 2023, ocurrida con el ingreso de los terroristas del Hamas, porque es terrorismo, y el asesinato de 1.200 personas civiles israelíes, cosa que incitó al odio y al aplastamiento con la capacidad militar de Israel de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Entonces, creo yo al futuro, ya lo hemos conversado todos, que mediante una conversación, ¿no? A nivel diplomático de alta gama y que intervengan las entes, se podría llevar a cabo un cese, especialmente del odio, entre estas dos, no digo civilizaciones, ¿no? Pero culturas que son un poco diferentes, pero provenientes de una misma raíz. Ya lo dijo, me parece, Fernando, de una misma raíz, ¿no? Y tengamos un visto nuevo, un futuro humanidad más tranquila, más amable entre palestinos e israelíes. Eso es todo, pero gracias. Muchas gracias, Dimas. Fernando, por favor, su síntesis respecto de aquí a fin de año o próximo año. Gracias, Lo que Pedro. pueda suceder. Si supiera eso, le jugaría, ya estaría comprando los números de lotería, ¿no? Día 3. Mirá, gracias, Pedro. Parece que cada día. Gracias, Gonzalo. Gracias, Dimas, Sebastián, Vicente, todos los que han intervenido, Jorge. Realmente que hemos repasado sobre este conflicto gran parte de lo que es el mundo actual, basándonos en la historia, lo cual es muy bueno desde el punto de vista académico. Y particularmente me gustó mucho que Gonzalo hablara del concepto de seguridad humana, que está
realmente en la raíz de todo esto. Naciones Unidas maneja la idea y es creadora del término seguridad humana desde el año 1994. Es un tema sobre también el cual yo escribo recurrentemente. Dimas, te agradezco mucho que hayas nombrado a los grandes pensadores judíos o israelíes, que hayas hablado mucho sobre aquello del Medio Oriente, que es, como vos bien lo decís, de una complejidad mayúscula. Yo particularmente, amigos, ¿qué quieren que les diga? No soy muy optimista en la visión de una solución cercana, por lo pronto, a este conflicto. Más que nada porque nosotros podemos hablar acá y está muy bueno y creo que es muy positivo que se continúe en el esfuerzo, pero no podemos cerrar los ojos a que el mundo, por ejemplo, sigue embarcado permanentemente en una carrera armamentística que uno dice, si queremos paz, ¿para qué estamos construyendo más misiles? ¿Para qué estamos fabricando misiles más poderosos? ¿Para qué estamos fabricando armas cada vez más inteligentes? ¿Para qué? ¿Para un mundo en paz? ¿O es que alguien por sobre nuestro nivel está pensando en que va a haber una conflagración mayor y que la única forma de dominar en este mundo es mediante la fuerza, el terror y la aparición de todas estas tecnologías aplicadas para lo que yo llamo en mis escritos y en mis libros y en mis programas, le llamo el universo del mal? El universo del mal trabaja muy rápido, trabaja a una velocidad de Mach 1, mientras el resto de la sociedad, nosotros, nos movemos a la velocidad indicada en los carteles, donde dice pare, paramos, donde dice 60, máxima 60, pero los malos andan a Mach 1, no los detiene nadie. Y así estamos, así vamos, en un mundo cada vez más peligroso, diría yo, porque esa es la única palabra que me surge para redondear todo esto. Estamos en un mundo cada vez más peligroso. Bueno, les agradezco mucho la paciencia de haberme escuchado y les agradezco mucho el haber compartido este espacio. Aprendí mucho hoy de todos, realmente un placer estar con ustedes. Les mando un fuerte abrazo, un gran saludo de Uruguay y estoy siempre a disposición cuando lo crean necesario. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Gonzalo, Dimas. De primer nivel, los invitados que tuvimos el día de hoy. Harto conocimiento. Y bueno, nada más que agradecer y dejar a Sebastián para las palabras de cierre, por favor, Sebastián. Sí, Adelante. nuevamente agradecer especialmente por nuestra parte a don Pedro Espinosa por traer a invitados de la categoría que hemos podido escuchar y ver. Más que valiosa la información que nos han entregado. También a Fabián, que se nos fue, ¿no es cierto?, hace un rato, pero de extraordinario conocimiento. Y no por contradecir, sino que por sumar, don Fernando, yo quisiera irme con una palabra positiva. Y es que Chile tenemos tantas armas en los últimos años y no ha habido necesidad de ocuparlas. Y también que si nosotros vemos cómo el mundo tiene alguna relación con Latinoamérica, quizás Latinoamérica está llamada, no a través de las armas, pero quizás a través de las ideas, del corazón mismo, a que de aquí, a intentar que desde aquí salga alguna solución también hacia personas que quizás enfrentados desde hace tantos años no la puedan ver, pero creo en ese buen pensamiento que puede generar en lo sucesivo alguna acción que termine con esta gran guerra en esa zona. Muchas gracias a todos por haber estado y hasta aquí yo me despido. Gracias realmente y espero poder tenerlo en otra oportunidad junto a